El lenguaje y el inconsciente freudiano. Frida Saal, Hans Seatele, María C. Gear, Ernesto C. Liendo, Néstor A. Braunstein, Raimundo Mier, Tomás Segovia, Blas Matamoro. Volumen a cargo de Néstor Braunstein. Siglo XXI, editores. Introducción. Néstor A. Braunstein. El hombre se manifiesta como un ente que habla. Der Mensch sagt sich als Seiendes, das redet. Martin Heidegger, El ser y el tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, página 184. Saint and Seid, Tübingen, Max Neymeyer, Verlag, 1972, página 165. Pero el lenguaje del desgarramiento es el lenguaje completo y el verdadero espíritu existente en este mundo total de la cultura. G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, página 306. La cuestión del lenguaje se presenta en todas las ciencias, no solo en las humanas, sociales o conjeturales, sino también en las naturales o exactas, y, si se las admite, en las formales. Esto avalaría cualquier estudio sobre la manera en la que la problemática del lenguaje se articula con la del todo objeto del discurso y la de toda transmisión de la experiencia y sus resultados. Pero esta afirmación de índole general adquiere particular relevancia y hasta dramatismo cuando se trata de discutir los modos en que el lenguaje se presentifica en el psicoanálisis, pues el ser mismo del psicoanálisis depende de la respuesta de CD al problema. Sede de los instintos o estructurado como el lenguaje son dos respuestas alternativas que no excluyen a otras para dar cuenta de lo que Freud hizo aparecer ante el saber contemporáneo. Mal podría decirse que los sostenedores de una y otra tesis hablan de lo mismo cuando aluden a su objeto. Sea como fuere, parece difícil discutir el punto de partida impuesto por la práctica. El campo del psicoanálisis es coextensivo al campo del lenguaje. Toda la experiencia analítica se despliega a partir de la voz proferida, voz que incluye y exige la escucha atenta y flotante. La esencia y la originalidad del descubrimiento freudiano residen en la renuncia al espectáculo visual de la enfermedad y en la deposición de un saber profesional preconstruido en aras de la manifestación de un ser que, hablando, se incluye en el ámbito de la historia y del sentido. He dicho coextensivo y no consustancial, pues la tesis de la consustancialidad del lenguaje e inconsciente no es universalmente aceptada, y aun cuando se la admita puede dar lugar a planteamientos heteróclitos y plurívocos. El lenguaje y el inconsciente freudiano, la relación innegable de ambos términos, es motivo de enfrentamientos teóricos y doctrinarios de importancia trascendental. La discusión exige claridad de los planteamientos. No caben las concesiones recíprocas en aras de la convivencia pacífica. El camino indicado por Freud, se sabe, es el de no ceder en cuanto a las palabras porque después se termina cediendo en cuanto a las cosas. El objetivo de este libro es la delimitación de posiciones alrededor del punto crucial de la teoría y la práctica psicoanalíticas. No es, sin embargo, un texto donde la polémica esté presente de modo manifiesto. Cada autor ha tomado un tema y lo ha expuesto con rigor, sin tener en cuenta lo que podrían decir o lo que habrían dicho los demás. El libro cuyas páginas se ordenan debajo de la que está leyendo no es unidireccional y no se le dificultará mucho al lector apreciar las líneas de fractura que resquebrajan su unidad encuadernada. La disparidad intransigente ahorrando los fuegos artificiales de la discusión constituye su mayor riqueza y virtud. La heterogeneidad teórica no se resuelve en los campos de batalla ni se salda en mesa alguna de negociaciones. Es menester admitirla como constituyente del campo.
Es indebido, aunque sea posible y también frecuente, atender a una sola palabra, la propia o la del maestro, al que se adhiere como criterio decisivo. Si la palabra propia ha de tener un peso, un valor, según la definición lingüística del término, será porque ha tomado en cuenta a los demás términos en juego y se ha diferenciado de ellos. No puede decirse que en este volumen se manifieste la totalidad del problema de las relaciones entre lenguaje e inconsciente. Se trata así de un intento insólito de agrupar argumentos y cuestiones sobre un tema que concierne a todo hombre en tanto que habla y sueña. Un rápido vistazo al índice permite configurar un mapa de la comarca. El lenguaje en Freud y en Lacan, la problemática del inconsciente como prisma para una lectura de la lingüística chomskiana, la especificidad del discurso en la situación analítica, la posibilidad de importar métodos surgidos en otras disciplinas para analizar el material verbal de la sesión, lo que debe entenderse como simbolismo y como simbólica y la posibilidad de aplicar el saber del inconsciente para detectar ciertas constantes de las narraciones literarias. Ninguno de los temas concluye en la lectura del trabajo correspondiente, antes bien empieza y debe ser continuado por el lector. Este volumen incorpora todos los trabajos que fueron presentados en el segundo coloquio de la Fundación, organizado por la Fundación Mexicana de Asistencia Psicoterapéutica y copatrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por el Colegio de México y por el Siglo XXI Editores en octubre de 1981. Su aparición coincide con la realización del tercer coloquio El destino de los conceptos de Freud en la obra de Lacan en octubre de 1982 y con los mismos patrocinios. Poco, tal vez no más que unos concisos epígrafes, es lo que el prologuista de una obra dispar y colectiva puede agregar sin extralimitarse en su función de cerrar el espacio de la escritura y abrirla de la lectura para que en él se entrometan los destinatarios del trabajo. De aquí en más será de los lectores la única palabra audible que habrá de sancionar aciertos y errores en las exposiciones señaladas, señalar convergencias y contradicciones, clarificar posiciones, complicar con argumentos inauditos lo que queda escrito. Julio de 1982.